Antes de llegar a la Convención Constituyente del 94, hubo dos eventos previos que marcaron el camino. Uno fue en la década de los 80, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y otro fue el Pacto de Olivos. Hoy estamos con Enrique Nosiglia, más conocido como el Coti, que nos recibe acá en sus oficinas de Corrientes y Callao para hablar un poco de aquellos eventos y cómo llegamos a la Convención Constituyente. Así que bueno, Coti, muchas gracias por el tiempo. Sabemos que sos una persona que da pocas entrevistas, así que apreciamos el gesto. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, arranquemos por el 86, 87. O incluso te diría antes. Alfonsín, desde el momento en que asume, en un contexto de regreso a la democracia, ¿tuvo siempre la idea de reformar la Constitución o fue creciendo la idea a medida que avanzaba su gobierno? Bueno, digamos que Alfonsín y en general la dirigencia política de aquellos años tenía una reflexión profunda a cómo había funcionado el sistema democrático en Argentina, cuáles eran las dificultades que nos habían llevado a tantas interrupciones constitucionales que deterioraron el sistema democrático y que por supuesto generaron enormes tensiones en la sociedad argentina del 30 en adelante. Y entonces esto requería de una reflexión profunda de cuáles eran las razones por las cuales se producían los golpes de Estado y las interrupciones al funcionamiento normal del sistema constitucional. El sistema de partidos, que es el que representa en la Argentina y en las democracias modernas del mundo, republicanas, a los pueblos que gobiernan a través de sus representantes, tenían la idea de que había cuestiones que debían modificarse para hacer estable el sistema democrático en la Argentina. Esas cuestiones tenían que ver por ahí en la duración del mandato del presidente, que duraba 6 años, y entonces era un mandato que si el presidente no encajaba con la sociedad generaba tensiones porque era demasiado largo aguantar 6 años de un gobierno que no tuviera acompañamiento popular. Aunque era legítimo, tenía unas dificultades para llevar adelante su gestión. La otra cuestión que también se debatía en esos años era el régimen presidencialista. La Argentina tiene un régimen presidencialista absolutamente concentrado, el Ejecutivo en la cabeza del presidente, y entonces todas las dificultades que pudieran generarse durante la gestión recaían, y la responsabilidad mayor, por supuesto, siempre es del presidente, pero toda la responsabilidad era del presidente. Y se pensaba en las alternativas de otras repúblicas que tenían sistemas más parlamentaristas, si se quiere, no claramente el sistema estadounidense, que tiene un régimen presidencialista muy fuerte, pero sí en general las democracias europeas, que tienen parlamentos que regulan la relación entre la gestión del Estado y el presidente de la República, que gestiona los asuntos del Estado, más el gobierno y el Estado, ¿no? Entre las opciones había una posibilidad de una república parlamentaria, pasar a una república parlamentaria. Siempre se discutió, siempre se entendió que la Argentina tenía una historia de presidencialismo que no se podía modificar drásticamente. Digamos que el que tenía el mandato popular era el presidente, porque es el que elige la sociedad, y en definitiva lo que pueden haber sí son acuerdos sobre la gestión, digamos, la política, la gestión del Estado, la política que implementa el Estado, y eso requería de un fusible, digamos, en la instalación eléctrica que no hiciera saltar todo el sistema, ¿no? Claro. Entonces se pensaba siempre en una república con un no primer ministro, pero sí un jefe de gabinete, como existe, como se consolidó después en la reforma de la Constitución, que Alfonsín entendía debía ser con más poderes, pero bueno, quedó después de los acuerdos que se lograron en
en la Convención Constituyente como quedó ahora, digamos, es un jefe de gabinete que tiene la capacidad del Parlamento de censurarlo, ¿no? Cuando se crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, vos sos no solamente uno de los, creo que el único político, pero sos el único radical. No, político no. Político había muchos. Había muchos. Bueno, sos el único Había radical. Ministros del Interior que habían sido del gobierno peronista, por lo menos dos. ¿Te acordás algunos nombres? Sí, Robledo, por supuesto, algún otro también que ya me voy a acordar. Pero sí, el único de la UCR. Sí, el único de la UCR. O sea, serías la persona de Alfonsín en esa mesa. ¿Por qué Alfonsín? Estaba Jorge Tayana, también había sido ministro de Perón. Todo esto coordinado por Nino, ¿no? Tenía un secretario coordinador que era, sí, Carlos Nino. Carlos Nino. Había militares, había el padre Storni, que representaba los intereses de la iglesia. Representaba a la iglesia. Sí. Había intelectuales, artistas, estaba María Elena Walsh, y estaba René Favaloro, estaba Genaro Carrió, que había sido presidente de la Corte Suprema, estaba el general Fluret. Había un elenco. Una mesa importante. Emma Torres Ferreira, que había sido vicepresidenta de la Comisión de Energía Atómica, una científica muy, muy reconocida y poco conocida en el país, muy reconocida internacionalmente y poco conocida en el país. Había gente realmente muy, muy interesante, ¿no? Bien, ¿cuál era tu rol en esa mesa? Fundamentalmente yo trataba con Nino de trasladar las posiciones del gobierno nacional y particularmente del doctor Alfonsín en esa mesa donde había una cantidad de comisiones y el Consejo se reunía periódicamente con el presidente para plantear los avances. Él tenía una gran actividad, viajaban mucho por las provincias, las distintas comisiones discutiendo estas cuestiones de carácter institucional con asociaciones de jueces, de abogados, de profesionales de distintas áreas de la actividad del país, ¿no? ¿Y por qué crees que, o por qué sabés que Alfonsín no llega a iniciar un intento de reforma? ¿Cuáles fueron los episodios que le impidieron que ese Consejo avanzara en un intento de reforma a la Constitución? No, el Consejo le trasladó a Alfonsín todos los trabajos realizados durante los años que funcionó el Consejo. Sí. Alfonsín consideró que no era un momento político para hacerlo, a pesar de que había muchas historias, cuentos de que Alfonsín quería ser reelecto y tantas cosas más. Pero lo cierto es que Alfonsín, en el decreto donde formula la constitución del Consejo para la Consolidación de la Democracia, dice expresamente que él renuncia a toda posibilidad de que si hay una reforma él pueda ser reelecto como presidente. Esa reelección se concreta después ya en la Constituyente de Santa Fe, ¿no? Claro. Es decir, se acorta el periodo y se le da un periodo más, que era la discusión. Si el presidente es bueno, la gente lo va a reelegir, entonces tenemos que darle la oportunidad que gobierne para completar las tareas de reconstrucción, porque acá lo sacamos de un contexto histórico, pero en esos años nosotros estábamos haciendo una brutal transición, ¿no?, de una dictadura prolongada y feroz y que había modificado muchísimas cosas en la Argentina y a los argentinos, en una república democrática donde la reconstrucción del sistema de partidos políticos para reemplazar a las corporaciones que habían gobernado durante esos años de dictadura permitieran un funcionamiento normal del sistema que hasta ese momento no estaba consolidado y que por supuesto tardó mucho tiempo en terminar de reorganizarse, ¿no? Y cuando me refiero a eso, me refiero no solamente a las fuerzas políticas, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones profesionales, al movimiento estudiantil,
al mundo de la cultura, muchos sectores de la sociedad que habían quedado marginados, por supuesto, después de años de dictadura, de toda participación política, ¿no? O sea, Alfonsín tenía como una responsabilidad, sentía que tenía una responsabilidad de, como se llamaba el Consejo, consolidar la democracia. Ese era su fin el legado que pretendía dejar de su gobierno. Él entendía que la sociedad argentina le había dado un mandato, y ese mandato era consolidar el sistema democrático en la Argentina por 100 años, como decía la consigna. ¿El peronismo en ese momento fue colaborativo al 100% en todas sus filas o hubo algunas resistencias? Bueno, el peronismo tenía Porque había una división en el peronismo también. Claro, por el peronismo había sufrido un trauma muy complejo, supongo, para el peronismo, que era perder una elección popular por primera vez en su vida. No era fácil para el peronismo aceptar que existía una mayoría en otra cabeza política, en otra fuerza política, y eso nos costó, en esa transición del peronismo nos costó, debo decir, bastante trabajo que ellos acompañaran decisiones que eran estratégicas para el sistema democrático argentino en aquel momento, como el proceso de paz con Chile, como la constitución de el Nunca Más, hechos significativamente importantes para la consolidación del sistema democrático en el futuro. Y bueno, esa resistencia existió hasta que el peronismo se renovó, hasta que entendieron que ellos tenían también que dar una señal a la sociedad de que aceptaban el sistema democrático, que aceptaban una derrota electoral y que se integraban al sistema compitiendo como otra fuerza política con naturalidad, ¿no? Pero en ese momento también el doctor Alfonsín y en general la labor parlamentaria del radicalismo permitió una relación bastante constructiva que fue prosperando y que fue consolidando una relación política que avanzó en hechos muy significativos como la reforma de la Constitución, pero muchos otros más, ¿no? De carácter parlamentario sobre todo, ¿no? Decís, has adquirido fama en toda tu carrera política de ser una persona que destraba muchas conversaciones, ¿no? Y que a veces resuelve problemas que aparecen imprevistos y que siempre todos se lo tiran al Coti, ¿no? Y cuando decís nos costó mucho trabajo lograr que el peronismo se sumara a algunas políticas que buscaba Alfonsín, ¿con quiénes eran los interlocutores de ese momento? ¿Con quién te tocaba hablar? ¿Con quién te tocaba destrabar esos temas? Yo viví, digamos, ese proceso muy de cerca desde muy temprano, digamos, desde... Perdón, hay que recordar que sos uno de los fundadores de la coordinadora. No hay que recordarlo más. Bueno, no, pero pasa que tal vez acá escucha gente que está... Y fuiste ministro del Interior de Alfonsín, que no lo dije al principio. Por supuesto que siempre hemos tenido relación con la política, porque nosotros militamos en los años donde la política era un kiosco de poca gente. Éramos muy pocos los que resistíamos y los que militábamos en relación a la defensa del sistema en momentos en que era extremadamente complejo. Entonces, los dirigentes de las juveniles de la política en aquellos años nos conocíamos casi todos. Con lo cual, nosotros teníamos una cierta autoridad para poder conversar con cualquiera desde un lugar en el cual nadie nos podía reprochar absolutamente nada. Fuimos una expresión del movimiento de la juventud argentina que entendió que el camino de la violencia era un camino que nos llevaba a un desastre en la Argentina, como finalmente ocurrió, y que nosotros lo que teníamos que hacer era defender el sistema político democrático por un lado y los intereses de los sectores populares que habían quedado desprotegidos, porque muchos habían muerto, muchos se habían ido y muchos estaban en la casa. Entonces, desde ese lugar resultaba bastante fácil conversar y también bastante fácil
disputar. Claro. Porque nosotros teníamos esa Había disputa. reglas de conversación. Claro, teníamos esa disputa, quién representaba a la juventud en esos años, dentro del movimiento estudiantil, en el territorio, digamos, y entonces esa relación siempre con los dirigentes políticos existió con bastante proximidad. Y también es cierto que en términos de lo que podríamos llamar ahora, estábamos del mismo lado. Es decir, estaba la dictadura enfrente y los sectores populares que resistíamos del otro. Entonces, después era más fácil. Te hago una pregunta de millennial, porque hoy es fácil contactarse con otra persona, mandas un mensaje de WhatsApp y te citás si hace falta o lo resolves por teléfono. Y en esos años no había redes sociales, no había WhatsApp, no había celulares. ¿Cómo eran y con quién te encontrabas, si me podés contar? Y dónde se juntaban? ¿Cómo eran esos diálogos? Bueno, había algunos ritos, ¿viste? Había lugares, bares, donde a veces nos juntábamos. Las universidades eran un lugar frecuente, todos éramos estudiantes universitarios o habíamos pasado por la universidad, ya recibidos. Entonces esos ámbitos eran ámbitos que te diría tenían que ver con la cultura de quienes en esos años hacíamos política, ¿no? Esto es interesante, o sea, no había la necesidad de comunicarse con alguien para charlar un tema puntual, sino en la circulación de los lugares frecuentes te encontrabas con había el teléfono y te llamaban por teléfono también, por supuesto. Cuando Alfonsín empieza a dialogar con el peronismo, el interlocutor en ese momento era Cafiero. No, en el 87, en el 86. Alfonsín hablaba con todo el mundo, con quien Alfonsín era una persona absolutamente amplia en aquellos momentos del 84, 83, 84, el secretario general del Consejo Superior, o presidente del secretario general, era don Vicente Sadi. Él era con quien tengo una anécdota extraordinaria. Pero ¿podés contarla? Después lo contaré. ¿Pero tiene que ver con estos años? Sí, tiene que ver con las relaciones. Él era el presidente del Consejo Superior y entonces yo no era el presidente del partido, porque el presidente del partido era Edison Otero, con quien él convivía en el Senado, sí. O sea que tenía una relación muy directa. Pero un día me llama y me dice, Nosiglia, sí, senador Sadi. ¿Cómo le va, senador? Yo no lo conocía. Me dice, lo voy a invitar a comer. Bueno, ¿cómo no? Me invita a comer, todavía existía La Cabaña, acá sobre la calle Entre Ríos, un restaurante que tenía una vaca afuera en la vereda. Siempre me ocurría, yo venía de mi oficina en el Ministerio de Acción Social. Entonces, en una mesita apartada veo un señor parado y otro sentado. Era don Vicente hablando con su secretario. Me dice, siéntese, se retira el secretario. El doctor Sadi me dice, vea, Nosiglia, usted no me conoce, ni se conoce usted. Le digo, ¿de qué se trata? ¿Qué quiso decir? ¿Qué me quiso decir? Dice, usted va a ser una persona muy importante en este país. Y yo no quiero estar peleado con usted, pero usted con el PAN me está mandando a Catamarca, y era el problema de cómo se distribuía en aquel momento la ayuda alimenticia. La ayuda social. Claro. Sí. Así que a partir de ahí empezamos una reunión, él como secretario general del PJ, que tenía 12 como presidente del Consejo Superior, y tenía 2 secretarios. Jorge Triaca era uno de los secretarios y Alberto Rodríguez es el otro. Mira. Que eran 2 dirigentes peronistas históricos, muy divertidos por suerte los dos, con los que teníamos una amable relación siempre. Qué clase de políticos muy distinto, ¿no? Ya no se encuentran esos dirigentes, y además eso, ¿no? Que tengan la humildad de llamarte y decirte, yo no me quiero llevar mal con usted.
No se quería llevar mal con los amigos que le distribuían el pan en la provincia, en todo caso, no conmigo. Pero después sí, fuimos grandes amigos, tanto es así, y él, a pesar de algunos hechos que han tenido notoriedad pública, como su debate Sí. con el canciller Caputo, a raíz del tema del Beagle, ha sido una persona muy razonable, muy astuto. Él le dio la presidencia de la Comisión de Acuerdos al radicalismo, pero le sacó la mayoría, con lo cual Muy inteligente. en aquellos años, cuando había todo por nombrar, en un sistema que tenía que nombrar casi todos los funcionarios, le dio una ventaja enorme al doctor Sadi. Y yo asistí, ya después de haber dejado las funciones, a su sepelio en Catamarca, y hablé en nombre mío, cosa que no le gustó a muchos radicales de Catamarca, pero le debía todo los años de relación y de ayuda mutua que habíamos logrado para alcanzar que el sistema democrático en la Argentina tuviera la razonabilidad de lo que significa la democracia. Veníamos de años de dictadura, donde en la dictadura no había ninguna posibilidad de debatir, de discutir, de consensuar, ni nada. Te imponían lo que decidía el que mandaba. Si no estaba de acuerdo, te reprimían. Era sencillo. El sistema democrático requiere imprescindiblemente del diálogo, de la búsqueda de construcciones de consenso para llevar las cosas adelante en momentos, como te decía, de una transición extremadamente compleja como la que vivíamos en aquellos. En el 88, Menem le gana la interna a Cafiero para la presidencia de la Nación. ¿Cómo interfirió ese triunfo de Menem sobre la negociación para la reforma de la Constitución? Yo no creo que haya sido ese el problema principal. Yo creo que el principal problema era que la Argentina, que venía, digamos, de una enorme dificultad, como les decía, la transición del sistema político de la dictadura a la democracia, pero también la transición que teníamos que sobrellevar de un sistema económico donde hoy parece mentira, ¿no? Pero Alfonsín asumió con promedios de inflación entre el 400 y el 600%. Un endeudamiento colosal, unas tasas de intereses que nos hacían imposible pagar la deuda, y además en plena crisis entre el mundo occidental y la Unión Soviética, que había tirado el precio de las commodities a valores imposibles de entender en estos años. Esas dificultades también hacían que nosotros no pudiéramos tensionar a la sociedad, embarcándolas en una discusión alrededor del tema de la reforma política cuando teníamos las dificultades económicas que teníamos, y donde necesariamente el debate sobre la reforma constitucional generaba de alguna manera algunas sospechas de que si se modificaban cuestiones fundamentales de la Constitución podía afectar la economía también, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que más bien lo que condicionó la posibilidad de avanzar en la reforma de la Constitución en aquellos años fueron más las circunstancias del condicionamiento económico que el político, sin duda. Bien, paso al 93. Pacto de Olivos. Sí. ¿Fue difícil llegar a un acuerdo entre Alfonsín y Menem? ¿O cómo querés empezar a contarlo? De esa cronología. Yo creo que ahí se producía esto que hablábamos antes. Efectivamente, el gobierno del doctor Menem había logrado estabilizar la economía a partir de bajar los índices de inflación escandalosos con los que había terminado el gobierno de Alfonsín, y había logrado generar un clima
de aceptación por parte de un sector importante de la sociedad argentina de que su gestión debía merecer un reconocimiento. Y por supuesto, el peronismo pretendía, a la manera del peronismo, es decir, casi de cualquier manera, una reelección para Menem. Claro. Y nosotros éramos muy conscientes de que esto podía generar una dificultad nuevamente que desestabilizara el sistema político en la Argentina, pues volviera a tensionar a la sociedad en antagonismos del pasado que no queríamos volver. Y entonces ahí sí se empezaban a hablar de cuestiones que tenían que ver con de qué manera podíamos avanzar en un sistema de reforma de la Constitución que generara estabilidad en el sistema y por el otro lado le diera la posibilidad de reelegirse al presidente Menem. Y eso fue un proceso largo que se aceleró cuando los plazos de convocatoria a una constituyente permitieran la reelección, porque se cumplían el mandato y los plazos para la convocatoria a la nueva elección. Y entonces ahí se avanzó con dificultad. Bueno, bien, hay una pausa y quiero retomar sobre eso, pero o sea que Menem convoca a una elección para constituyentes antes de que acordara con Alfonsín. No convoca, pero existían distintos mecanismos que se estaban experimentando, todos los cuales de alguna manera hacían que esos mecanismos Durañona trabajaba en algunas reformas de algún artículo de la Constitución que permitiera la reelección. Otros intentaban mecanismos para convocarla no con la mayoría especial. Claro. Bueno, había, digamos, rumores, si querés, pero también hacer la ley de la necesidad de la reforma con una mayoría no especial. Claro. Bien. O sea, intentar llegar a hacer los cambios que Menem quería, pero sin necesidad de reformar la Constitución, o una reforma de la Constitución sin el radicalismo. Bueno, había pasado, ¿no? Sí, había pasado. Dos constituciones se reformaron sin el radicalismo, ¿no? Sí. La del 49. La del 49, después la del 58 sin el peronismo. Claro. Bueno, Alfonsín le da esto a esta reforma, ¿no? Le da la legitimidad. La legitimidad que necesitaban y por supuesto, esa reforma tenía además, dentro de su contenido, algunas reformas que fueron fundamentales para estabilizar el sistema, ¿no? La elección directa para el jefe de gobierno de la ciudad, los 3 senadores y lo más importante de todo, el balotaje. Es decir, tenés que tener una mayoría muy amplia para poder volver a gobernar. Claro. Absolutamente. Bien. No quiero llegar tanto, no quiero adelantarme tanto porque no quiero ir al pacto, quiero volver al pacto. Quiero ver esos días en los que, a ese momento en el que se juntan y que se reúnen Menem y Alfonsín. ¿Cómo se llega a ese momento? ¿Sos vos la persona que habla en nombre de Alfonsín en esa negociación? Yo esas cosas no cuento ni voy a contar, pero sí es cierto que habían habido reuniones de dirigentes del partido con dirigentes del PJ, fundamentalmente algunos parlamentarios. El presidente del partido en ese momento era Mario Lozada, con el presidente del partido, y en esas conversaciones habían
dado algunos pasos donde se pretendía firmar un documento, de alguna manera insinuando la posibilidad. Se hace una reunión famosa en Gleu, en el Gran Buenos Aires, donde asiste, que después fue presidente de la Rúa, el doctor Alfonsín y muchos dirigentes del partido en ese momento, y en esa reunión niegan la existencia de ese documento. Pero se había firmado. No se había firmado porque nada aparecía con... Pero nosotros teníamos constancia porque nos contaba el peronismo, ¿no? Vamos a ser claro de eso. Y entonces, en ese momento, el doctor Alfonsín toma la iniciativa de decir, no, esto hay que ordenarlo de alguna manera. Alfonsín tenía miedo de que Menem la metida de prepo, la reforma de la Constitución. ¿Tuvo temor de que sucediera igual? No, tenía dudas. Sí. Dudas tenía. No tenía temor, pero tenía dudas. En el primer episodio de este podcast, Carlos Pañi cuenta que la reunión se hace en la casa de Dante Caputo. Sí. Y que el que consigue la llave de la casa de Dante Caputo sos vos, porque él estaba en Nueva York, estaba en la ONU. ¿Esto es así? ¿Vos lográs encontrar el sitio donde se hace esa reunión? Sí. ¿Qué me puedes contar de eso? No yo, pero... Sí, eso te puedo contar. La verdad es que eso se inicia en una reunión que se hace en Olivos. Estaba el presidente Menem con Eduardo Bauzá y Luis Barrio Nuevo, que le transmite a la invitación de Alfonsín al presidente Menem. El presidente Menem acepta la invitación. El doctor Alfonsín le transmite a través mío que la reunión tenía que ser en un lugar muy discreto y que no debía enterarse nadie. Yo le transmito esto al doctor Alfonsín y acordamos que el mejor lugar era la casa de Dante Caputo, que estaba a la vuelta de Olivos. Entonces, me dice, llamala. Bueno, y Dante estaba en Nueva York, en Naciones Unidas, efectivamente. Entonces, a quien tampoco se le podía decir que se le iban a usar la casa. Nada. Entonces el doctor Alfonsín me dice, bueno, andate a ver a Anne, la mujer del ex canciller. Sí. Me escribe una notita y yo me voy hasta Vicente López con esa notita. Le digo, necesitamos tu casa, qué sé yo, no le explico más nada, te tenés que ir y darme la llave a mí y dame un lugarcito. No, acá está la casa. En el living, yeah. No, en la cocina hicimos la reunión. Espectacular. ¿Qué se tomó? ¿Qué tomaron? Mate, casi todo, pero Alfonsín no tomaba mate ni Menem tampoco. Y entonces, al día siguiente lo paso a buscar primero a Lozada, que era mi primo, y que era resistente un poco a la idea de la reunión, pero por supuesto era presidente del partido y tenía que estar porque era la institucionalidad partidaria, la representación de la institución. Compramos una factura, pasamos por lo del doctor Alfonsín, sin custodia ni nada, y nos vamos los tres para lo de... ¿Quién manejaba? Yo. Bien. ¿Te acordás el auto? Sí, una camioneta que yo tenía. El movimiento de la salida de Alfonsín, de Menem de Olivos, ¿lo viste? No. ¿Sabés cómo fue? ¿Él llega solo, llega con custodia? Yo estaba... Porque mover un presidente, es complejo. No. Él va manejando a Ramón Hernández. Sí. Menem adelante y detrás Bauzá y Barrio Nuevo. Y Duhalde. Mira. Que pobre Duhalde, no le habían dicho que era una reunión, todos estábamos de traje azul, corbata, como las circunstancias indicaban, y pobre Duhalde se ve que pensó que era una reunión y estaba en jogging ese día, pobre.
No hubo fotos, no hubo nada. No, porque era muy delicada la situación. Nada. ¿Y de ahí salieron satisfechos o salieron con la sensación de, bueno, es un paso más y hay que ver cómo sigue? Yo salí con la sensación de que se hacía la reforma ahí y que era, bueno, instrumentarla nada más. Y Coti, una pregunta personal. ¿Cómo se te repercute en el cuerpo? ¿Sos una persona ansiosa? ¿Cómo? No. Digo, de semejante movimiento histórico, ¿no? Soy muy equilibrado emocionalmente. Ok. No. Me imagino la ansiedad de salir y contarle a alguien. No. Va a pasar esto, ¿no? No. Tengo grandes secretos que no sabrá nunca nadie, así que no. Por eso no hay peligro. No, por eso quería ver qué más me podías contar de esos días. No. Y luego del pacto, bueno, se hace la firma formal del pacto y se produce una convención en Santa Rosa, La Pampa, una convención radical. Sí. ¿Esto fue entre el pacto y la ley de la reforma? Sí. O sea, entre noviembre y diciembre, ahí, semanas de la situación. Yo no me acuerdo bien las fechas, pero sí fue en Santa Rosa. Fue antes de fin de año. Sí, antes de fin de año. Los medios, Pañi saca la primicia del pacto, de la reunión. ¿Cómo impacta eso en esa convención, en esa negociación radical de que me imagino que había algún grupo que estaba en contra? Bueno, se sabía. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llega a esa convención? Bueno, ahí se llega con tensiones, porque había tensión dentro del partido. El presidente Alfonsín, que había ejercido un liderazgo absoluto en el radicalismo, estaba cuestionado. Digamos, había sectores del partido que, aún siendo alfonsinistas y funcionarios del gobierno, cuestionaban la gestión del presidente Alfonsín en aquellos años. Hoy se olvidan todos, pero yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Y ¿te acordás el más? No, pero tal vez el más que se notaba en los medios, ¿no? Bueno, ok. Pero había resistencia de los propios alfonsinistas. ¿Cómo? Había resistencia de los propios alfonsinistas. Había resistencias. Como que Alfonsín tomaba un papel que le molestó a algunos radicales. Y la verdad es que el doctor Alfonsín nunca tuvo otra vocación que hacer lo que creía era mejor para sostener el sistema democrático, que era su gran legado, ¿no? Que creía era su gran legado. Por supuesto, como dirigente político, como expresidente, le había quedado atragantada la espina de que no había logrado resolver un problema muy complejo y que todavía no se resolvió, que es encontrar un camino para el crecimiento y la consolidación de un proyecto económico para la Argentina estable y crecimiento, ¿no? Pero en aquellos años, claramente lo que buscaba era que no se desbordara el sistema y que volviéramos a tomar una pendiente de degradación del sistema democrático que nos llevara a repetir la historia. Sí. ¿No? ¿Te toca hablar en esa convención? ¿Te toca? No. ¿Te toca tratar de convencer a otro grupo? Sí, y bueno, ¿cómo había gente muy consciente de que era lo razonable, y por el otro lado había resistencias internas que, como te digo, tenían que ver más con disputas de poder interno que por ahí, porque todo el mundo era consciente de que la reforma debía hacerse, ¿no? Y después llega la elección de los convencionales de todo el país, la elección de quienes iban a participar de esa convención. Sí. Fue una conversación también dura. ¿Cómo fueron esas negociaciones para elegir a las personas que vayan a reformar? No fueron duras, pero sí algunos a los que propusimos que fueran convencionales, porque creíamos que eran importantes que estuvieran, no quisieron ser convencionales ahí, ¿no? Pero ¿a quién te hubiera gustado tener entre la escudería del radicalismo para que participara? Me hubiera gustado que el doctor de la Rúa estuviera en esa convención. Que fue un gran beneficiario, ¿no? Él fue presidente porque fue jefe de gobierno. La reforma le dio la posibilidad de acceder a la jefatura de gobierno y después... Y después, bueno, otra persona que se termina eligiendo, que quería saber si había más casos como eso, el caso de Lilita Carrió, que ella surge a la política a partir de la convención. Hubo más casos de gente que vos recordás que no venía de la militancia política, no era del radicalismo, pero que el radicalismo le dio la oportunidad de
No me iniciarse acuerdo. en política? No me acuerdo exactamente de eso. No sé. Yo no participé, de hecho, yo no participé de la... Creo que fui algunas veces porque había algún tema específico de conversar que no tenía que ver por ahí con la reforma, sino la política general. Visité y fui el día que se hizo el acto en el Palacio San José. No fui mucho a Santa Fe. No era de los que estaban ahí presentes. Pero lo seguías de cerca. Seguías, lo mirabas con atención. Sí, ¿O había otros temas en ese programa? No, también lo seguíamos. Era un tema muy presente en la política, claro. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes que tuvo esa convención para vos? Las reformas claves que me las nombraste antes algunas, pero las que vos considerás yo creo que en general tenían que ver con este sentido general que tenía la reforma, que me parece lo más importante, ¿no? Ver de qué manera nosotros lográbamos que el sistema político tuviera mayor control sobre el Poder Ejecutivo para poder hacer más transparente la gestión política. La selección de los jueces, por ejemplo, fue un tema significativamente importante, la creación del Consejo de la Magistratura. Yo también pienso que en esa reforma se discutieron temas que el doctor Alfonsín incorporó a su momento la discusión del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que tenía que ver con políticas poblacionales, el traslado a la capital, que se pensó en algún momento, pero digamos para otro momento del país, no para ese. Y políticas de población que se discutieron mucho en el Consejo y que hoy son un fenómeno que debe ser de los problemas estructurales más serios que tiene la Argentina, ¿no? ¿Cuál es? La población. población. Claro. El fenómeno del conurbano es un fenómeno que surgió explosivamente a partir de esos años, ¿no? ¿Hubiera habido reforma sin pacto? Yo creo que, no sé si reforma, pero hubieran forzado una reelección probablemente y hubiera, eso sí, desestabilizado muchísimo el sistema, creo. Dijiste antes que a Alfonsín le había quedado como una espina, ¿no? de su gestión de no haber poder resuelto algunas cosas. ¿Y pensás que en su incorporación a la negociación con Menem para reformar la Constitución había alguna... La palabra no es ambición, pero tal vez había un deseo personal de reivindicar aquel momento o tratar de conseguir una... ¿Había un proyecto personal de poder de Alfonsín en esta reforma? No lo veo, no lo descarto. Él era un dirigente político. Él, hasta el último momento de su vida, fue un hombre muy presente en la vida interna del radicalismo. En su fuero íntimo, como todo dirigente político, seguramente aspiraría a poder corregir, si querés, algunas de las cosas que no había podido lograr en su momento, ¿no? Sí. Pero la verdad, eso es hoy ya materia del pasado. Y la verdad es que el doctor Alfonsín se fue reivindicado por el pueblo argentino a pesar de no haber logrado resolver cuestiones que tenían que ver con la economía en ese momento, ¿no? Alfonsín, decías recién del traslado de la capital. Siempre tuvo fue un presidente, y a pesar de la crisis y todos los problemas que tuvo en su gobierno, nunca perdió la capacidad de generar iniciativas, ¿no? No. ¿Qué otra iniciativa recordás que haya sido así tan relevante como intentar mover la capital, la reforma de la Constitución? No. Después la modernización del Estado. Digamos, el problema de la Argentina es que la Argentina tenía un Estado sobredimensionado en ese momento. Ya en ese momento tenía una cantidad de resabios, digamos, costosos. Y el doctor Alfonsín se propuso reformar el Estado. Es el que empezó a pensar en un sistema de privatizaciones del sector energético, de muchas empresas públicas deficitarias y que no eran estratégicas. Y la verdad es que ahí también hubieron resistencias del mundo, digamos, corporativo por un lado, digamos, de los sectores que
son proveedores de empresas públicas, del movimiento sindical, que siempre entendió que las empresas públicas eran patrimonio de los trabajadores y no del Estado argentino, y eso generó algunos conflictos, y de los gerentes que administraban que por supuesto tampoco querían delegar su poder ahí, ¿no? Y esa modernización la comenzó a hacer con muchas dificultades, pero dio pasos muy significativos en la formación de cuadros de administradores del Estado argentino, a desprenderse de rémoras que quedaban, que la Argentina tenía en ese momento. Creo que si hay una deuda que el doctor Alfonsín hubiera querido corregir, es eso, ¿no? De poder modernizar el Estado, pero tener un Estado que funcionara con eficiencia. Y más allá de las deudas de Alfonsín, ¿qué deudas pensás que dejó la reforma de la Constitución? ¿Qué temas que quedaron pendientes que en la actualidad, que el cambio de la modernidad del tiempo bueno, han cambiado tantas cosas de la reforma a hoy que es imposible imaginarse que una Constitución no deba modificarse para adaptar determinadas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Las comunicaciones, lo que cambiaron, las relaciones laborales. Bueno, hay un montón de cosas que este mundo requiere de una mayor flexibilidad, ¿no? ¿Y qué personaje de la convención no conocías cuando llegó? ¿Y ahí pensás que destacó o se llevó? Creo que Lilita fue uno, claramente, ¿no? Después los demás eran relativamente conocidos. Había muchos conocidos, sí. Es una gran generación, ¿no? La generación del 94, de hecho. Claro, sí. Pero a los Kirchner, ¿vos los conocías de ese momento o los conociste ahí? Sí, los conocía a los Kirchner. Los conocía desde que Néstor fue intendente de Río Gallegos. Bastante antes de la reforma. Sí. Bastante antes de la reforma. Bueno, Coti, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si quedó algún tema No. por preguntar. Nada más, es todo. Ok. Muchas gracias. Nada.